En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, suplicamos humildemente a tu Majestad que así como en este día fue presentado al templo tu Hijo unigénito en su realidad humana como la nuestra, así nos concedas el Espíritu purificado, ser presentados ante ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas, estimados hermanos y amigos, nos encontramos una vez más a través de este medio para seguir compartiendo con ustedes estas reflexiones, esta experiencia de fe que durante la semana y hoy domingo pues hemos ido reflexionando y meditando. Le mando un saludo a la parroquia Jesús de la Caridad de la Trinidad, que ayer estaban de fiesta patronal, y a la parroquia Nuestra Señora de Candelaria, que hoy estuvimos ahí en su fiesta patronal. Entonces, ha sido un gustazo enorme compartir la fe, sobre todo con ellos, el tiempo y estas experiencias maravillosas que nos ayudan a seguir creciendo en nuestra vida. Hermanos, el domingo tercero del tiempo ordinario reflexionábamos un evangelio muy hermoso que nos invita a nosotros a ir a redescubrir un poquito la historia. Lucas en el capítulo 1, versículo 1 al 4, y unido al capítulo 4, versículo 14 al 21, se nos presenta un pasaje muy hermoso. Voy a ir puntual. Dice Lucas, muchos han tratado de escribir la historia, dice, de las cosas que pasaron entre nosotros. Desde ahí Lucas ya apela a ir a la historia nuestra. Dice, cómo nos las transmitieron los que la vieron desde el principio y ayudaron en la predicación. Fíjense que este dato es muy importante. Cualquiera de nosotros que vaya a leer Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, se va a dar cuenta que Lucas coloca su escrito en un contexto histórico. Hace referencia a Jesucristo en la historia, hace referencia a los apóstoles que fueron quienes transmitieron oralmente la palabra de Dios, y hace referencia también a la forma en la que él se va a investigar. Dice, después de haberme informado, dice, quise escribírtelo, Teófilo. Hermanos, Lucas a nosotros ya nos dice de por sí que los evangelios son una tradición oral. Todos sabemos, absolutamente todos sabemos que Jesús no escribió nada. Jesucristo todo lo predicó, lo testimonió. Pero Jesucristo no escribió nada. Y los escritos se dan tardíamente 20 años después de su muerte. Hablo de los evangelios. Las cartas de Pablo sabemos que se dan antes, algunas. Por eso, hermanos, el siguiente pasaje que se nos invita a reflexionar es Lucas capítulo 4, versículo 14 al 21, donde Jesús llega a la sinagoga. Le dan el rollo de Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Quiero solamente hacer una observación y un consejo para todos aquellos que pasan a leer o a proclamar la palabra en el templo. Dice San Jerónimo que la palabra del Señor debe ser leída con el mismo espíritu con que fue escrita. Por eso, hermanos, es necesario que quienes vayan a proclamar la palabra vayan y la lean y la estudien de antemano. Es importante que se llenen del Espíritu Santo antes de ir a leer el texto sagrado. ¿Por qué? Porque esta recomendación que nos da San Jerónimo es muy válida. Hay que leer la Sagrada Escritura con el mismo espíritu con que fue escrita. Y la palabra de Dios fue inspirada, fue escrita por el Espíritu Santo. Obviamente, haciendo como instrumento a hombres que depositaron toda su voluntad para escribir única y solamente
lo que Dios en el Espíritu Santo les inspiraba. Por eso, hermanos, hay que volver a estos textos que son muy hermosos. Por eso, quedarnos con este detalle. Hermanos, el día lunes reflexionábamos el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 22 al 30. El arma de los mentirosos, el arma de aquellos que no tienen la verdad, el arma de aquellos que saben que no pueden competir con la verdad, es la calumnia. Y es lo que hacen los escribas referente a Jesús. Jesucristo anda sanando, anda expulsando demonios, anda obrando milagros en medio de ellos. ¿Y qué hacen los escribas? Desprestigiar a Jesús. Cuando nosotros vemos a alguien que está por encima de nosotros en obras buenas, pero nosotros somos los que nos creemos buenos, pero el otro es el que realmente obra cosas buenas, lo primero que nosotros hacemos es desprestigiar. Es el arma del mentiroso, es el arma de aquel que engaña, es el arma misma de Satanás. Ellos acusan a Jesús y dicen, este hombre está poseído, pero en realidad los poseídos son ellos. Jesús está obrando milagros y los milagros que está obrando Jesucristo son milagros venidos de Dios. Es porque Dios está en medio de ellos, pero ellos lo que hacen es desprestigiar a Jesús, calumniar a Jesús. Ellos sí están obrando como poseídos. Fíjense este detalle hermoso. Jesucristo es el que está haciendo el bien y ellos dicen que Jesucristo es el que está poseído. Pero los que están actuando como poseídos de Satanás son ellos, porque ellos no logran abrir los ojos a la veracidad de lo que es la persona de Jesucristo. Ellos empiezan a desprestigiar, a calumniar, que es el arma del mentiroso, como lo he dicho. Aquí hay un detalle muy hermoso. Jesucristo, fíjense que no le importa que se vayan y arremetan en contra de él, pero no deja de fuera que ellos hablen en contra de la acción del Espíritu Santo. Dice, el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará su pecado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos caer en la trampa también. Muchos de nosotros, cuando vemos que alguien está haciendo una obra buena, nosotros vamos y empezamos a juzgar y decimos, es para que lo vean, es porque quiere sobresalir, es para que le aplaudan. Y Santo Tomás de Aquino, que lo celebrábamos en esta semana, Santo Tomás de Aquino a nosotros nos dice en la Suma Teológica que toda obra buena que es impulsada por un hombre es porque en principio ese hombre es movido por la acción del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, hablamos de la moción del Espíritu Santo en la vida de cualquier persona para que éste pueda obrar actos buenos. Por eso Jesucristo arremete contra ellos con respecto a la blasfemia de ellos, que ellos están viendo el milagro, lo están contemplando, ellos son testigos de la maravilla de Dios y aún así se niegan a creer que Dios ya está en medio de ellos. Hermanos, el día martes reflexionábamos, como les decía, el Evangelio de Marcos capítulo 3, versículo 31 al 35, día que celebramos a Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia. Es hermosísimo lo que este señor en su momento escribió, es bellísimo. Nos dice Marcos capítulo 3, versículo 31 al 35, nos dice, llegaron donde Jesús, su madre y sus parientes. Este texto lo agarran los hermanos protestantes para arremeter contra la Santísima Virgen María. Simplemente no hay que ponerles mentes. Un texto, cuando se saca del contexto, se vuelve un pretexto. Por eso ellos descontextualizan los textos y los explican a su manera. Al final lo que predican ya no es palabra de Dios, obviamente. Llegaron donde Jesús, su madre y sus parientes, pero en torno a Jesús que estaba enseñando había una multitud. Fíjense la tentativa de creerse al nivel de Jesús. Es más, sentirse superior a Jesús, como es la familiaridad. Ellos son la familia de Jesús.
Y la familiaridad dentro de la iglesia hace muchísimo daño, mucho daño. La familiaridad. Llegan ellos y ellos se creen con la autoridad de hacer que Jesús salga a escucharles a ellos, pero no ellos a Jesús. La familiaridad hace mucho daño y Jesús es radical. Jesús dice: mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre. Hermanos, la familiaridad dentro de la iglesia, dentro de las estructuras eclesiales, hace mucho daño, porque de repente nosotros empezamos a hacer favoritismo y empezamos a faltar el respeto de una u otra manera. Yo le decía a los hermanos en la parroquia Jesús de la Caridad, les decía a ellos que tengo mucho cuidado con respecto al acercamiento. Les decía, mi ministerio va a estar marcado por cierta distancia con respecto a los fieles. Yo procuro tener una relación sana absolutamente con todos. Sin embargo, procuro tener un margen de distancia porque de repente viene una persona, se nos acerca, empieza a tener confianza con uno y sin querer o queriendo empieza a faltarle el respeto. Es decir, ya de repente yo ya no soy el padre, sino que como le tengo confianza, entonces ahora él es Ervin. Y así nos toca ir soportando algunos detalles. No significa de por sí que porque me llamen Ervin es que yo me siento mal o se me baja algo del estatus o algo por el estilo, porque no veo el sacerdocio como un estatus. Es decir, por si alguien lo quiere sacar de contexto. Para mí el sacerdocio no es un estatus, es una vida de servicio y es maravillosa. Jesucristo es radical. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Nosotros también estamos invitados, hermanos, a ser radicales en nuestra vida. Jesucristo nos invita a eso. Y saber que la familiaridad no es buena en los contextos eclesiales. Al contrario, hace mucho daño, distancia y corroe el corazón de las personas. El día miércoles, hermanos, reflexionábamos Marcos, capítulo 1, versículo 20. Reflexionábamos a Marcos, capítulo 4, versículo 1 al 20. Jesús sube a la barca para enseñar. Jesús se encuentra en la orilla con los apóstoles y se sube a la barca para enseñar. Fíjense que esto es muy importante, el tema de la barca que simboliza a la iglesia. Jesús enseña desde la iglesia, que es la barca, a la multitud. Y les enseña esta parábola, una parábola que no necesita explicación porque Jesús mismo la explica. La parábola del sembrador. El sembrador es Dios. La semilla es la palabra. Y la tierra somos nosotros. Es usted y yo. Jesucristo pone este ejemplo maravilloso. Sale el sembrador a sembrar. Y la semilla, que es la palabra, cae donde sea. No importa si usted está muy bien preparado, si usted es analfabeta, si usted tiene un doctorado, es abogado, es ingeniero, no importa. La palabra del Señor llega a sus oídos. Lo que importa realmente es la disposición que usted tenga de abrazar esa palabra, de ser tierra buena. No importa. Pero la semilla es exactamente la misma. El sembrador salió a sembrar. La semilla es la misma. La palabra de Dios es la misma. Cuando yo voy y hago una homilía allá en la parroquia, la hago para toda la gente y la palabra que yo digo es la misma. Pero dependiendo la disposición, dependiendo el propósito con que usted vaya a la iglesia, dependiendo la apertura que usted lleve, esa es la palabra que va a llegar a su corazón y esa es la semillita que va a dar fruto abundante en su vida. Pero la palabra es exactamente la misma. El sembrador sale a sembrar y la semilla cae a orillas del camino. Aquel que actúa de cualquier manera. Lo estoy haciendo en mi lenguaje. Otra semilla cayó entre abrojos y espinas, que son aquellos que tienen tantas dificultades, que le ponen más atención a las dificultades y los problemas que tienen, que a la misma palabra de Dios, que puede ser luz para poder resolver esos problemas.
aquella que cae entre abrojos y aquella que cae en tierra buena, que es capaz de fecundar. Junto con esta parábola, Jesucristo nos hablaba progresivamente más adelante. El día jueves reflexionábamos el Evangelio de Marcos capítulo 4, versículo 21 al 25. Jesús se dirige a la multitud. Jesús dijo a la multitud: ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o de la cama? Jesús, fíjense cómo llega y apela al sentido común de todos nosotros. Al sentido común. Si usted enciende una vela, es para ponerla arriba de una mesa, arriba del celemín, como dirá en otras traducciones, es para que alumbre en la casa. Si usted ha recibido algo, es para que lo dé, es para que lo haga producir, no es para que usted lo esconda. Es decir, estamos invitados nosotros a que lo que recibimos y lo que hacemos sea para disposición de otros, para que alumbren la casa, y apela al sentido común. Muchos cristianos, nosotros, no tenemos sentido común cuando debemos de lidiar con una dificultad o cuando nos toca proponer un servicio dentro de la iglesia. A mí me llamaba mucho la atención esto, y esto lo reflexioné mucho. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para con ustedes y con creces. Hermanos, muchos de nosotros caminamos por la vida exigiendo respeto, y nosotros somos unos irrespetuosos. Muchos de nosotros exigimos responsabilidad y somos irresponsables. Muchos de nosotros exigimos honestidad y somos mentirosos. Muchos de nosotros exigimos sinceridad y nosotros engañamos. Muchos de nosotros exigimos transparencia, pero nos escondemos y vivimos ocultando muchas cosas. No nos presentamos tal cual somos. Muchos de nosotros exigimos verdad y nosotros llevamos una vida de mentira. Por eso, hermanos, la misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará con ustedes y con creces, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si nosotros queremos o exigimos respeto, seamos respetuosos. Si nosotros exigimos todos estos valores fundamentales que ya conocemos, el respeto, la solidaridad, la amabilidad, la generosidad, la bondad, el amor, si nosotros exigimos todo eso porque no nos gusta el maltrato, entonces nosotros también demos eso. Pero no nos engañemos de por sí. Hermanos, el día viernes reflexionábamos a Marcos capítulo 4, versículo 26 al 34. Jesús se dirige a la multitud y les hace referencia a esta parábola, referente al reino de los cielos. Fíjense este detalle hermoso. Estamos desde el día miércoles reflexionando el Evangelio de Marcos capítulo 4. Jesucristo nos presenta cómo la semilla se siembra, va y se riega la palabra de Dios, cómo cae en la tierra en diferentes lugares. Pero después nos habla Jesucristo y nos pone estas dos cositas que son un problema, una dificultad para todos nosotros como cristianos, como discípulos, como seguidores de Él. Referente a la luz, al sentido común, de que lo que nosotros recibimos es para alumbrar a los demás. Y nos invita a no medir a los demás con aquello que nosotros no somos capaces de medirnos a nosotros mismos. Estas dificultades. Nos presenta la semilla, las dificultades, y ahora nos habla del reino de los cielos, que no depende precisamente de las facultades y de la capacidad que yo tenga para poder trabajar la semilla. Es un ejemplo sencillo. Dice Jesucristo, el reino de los cielos se parece a un hombre que siembra la semilla, pero el hombre se va a descansar, pasa días, pasan noches, pero la semilla, dice, se va germinando en el silencio, crece y produce por sí sola.
el reino de los cielos produce por sí solo sin que el hombre deba de decir que ha sido por capacidad de él. La palabra del Señor sigue llegando a la vida y al corazón de muchas personas y no precisa que sea por la capacidad nuestra de saber llegar. Es el Espíritu Santo quien toca la puerta y cuando usted abre, le abre la puerta al Señor por obra y gracia del Espíritu Santo. El reino de los cielos sigue siendo fecundo por obra del Espíritu Santo, no por la capacidad de nadie. Esto debe ser así y es así. Después nos dice Jesucristo, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que es pequeñísima, pero cuando se siembra es capaz de nacer, de hacerse un arbusto grande, de producir mucho y de hacer sombra y un lugar para que los pájaros puedan hacer nido. Jesucristo también puede apelar en este detalle a la pequeñez que usted y yo podemos tener, que no es mérito de nadie que nosotros seamos grandes para poder dar sombra y ayuda y cobijo a alguien. Este pasaje de Marcos capítulo 4, versículo 26 al 34, lo reflexionaba también con la ofrenda de la viuda. Como aquella viuda dio unas moneditas, pero dio más que todos. Usted en su sencillez, en su humildad, en su pequeñez, usted puede aportar algo muy grande. La amabilidad que usted puede tener no la puede aportar nadie. La sonrisa que usted le puede dar a una persona que está sufriendo no la va a dar nadie. Usted también puede dar sombra y cobijo a alguien que está necesitado de usted. Pero a veces somos tan mezquinos y nos refugiamos en nuestra pobreza que no somos capaces de dar lo que sí tenemos: cariño, amabilidad, respeto. Podemos dar muchas cosas. Hermanos, el día sábado reflexionábamos el Evangelio de Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Jesús se embarca con sus discípulos y con él otra barca le seguía. Jesús va durmiendo en la popa, pero a la barca empiezan a darle fuertes vientos y las olas. Dice, se estrellaban, hay mucha violencia, y la llenaban, la hacían más pesada. A veces nosotros hemos experimentado en nuestra vida y en la iglesia que pareciera que Jesucristo no le importa que nosotros nos estemos hundiendo en nuestros problemas. Pero eso sucede cuando nosotros nos olvidamos que Jesucristo va con nosotros, que lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar en Él y no tener miedo y tener fe. No tener miedo y tener fe, que es a lo que nos invita este Evangelio. Se embarcan con Jesús, va Jesús en la barca, pero el fuerte viento y las olas se estrellan en la barca. Hay violencia. Muchos de nosotros experimentamos mucha violencia en nuestro hogar, en nuestra familia, con el esposo, la esposa, los hijos, y de repente vamos a la iglesia y experimentamos violencia de una u otra manera, un mal genio, un mal carácter, las palabras que viven al filo de la vida, etcétera, etcétera. Experimentamos mucha violencia en nuestra vida. Y esa violencia, aunque nosotros no querramos y aunque nosotros tengamos pleno control de toda la situación, va llenando poco a poco y se va hundiendo nuestra barca. Y se va haciendo más pesado avanzar. El peso, la violencia y el peso. Vienen los discípulos y se dirigen a Jesús, van y lo despiertan y le dicen, ¿no te importa que nos hundamos? Valdría la pena que el evangelista hubiese escrito que Jesús le decía, pero si estoy aquí con ustedes, si yo me hundo con ustedes, voy aquí con ustedes. No lo escribió. Pero ellos se dirigen a Jesús de forma egoísta. ¿No te importa que nos hundamos? Ellos se ven únicamente ellos, valga la redundancia.
Los únicos que se ven en el problema son ellos. No contemplan a Jesús en medio del problema. Son egoístas de primera. Se están hundiendo, pero Jesús va con ellos. Y ellos llegan y le dicen a Jesús, ¿no te importa que nos hundamos? Así somos nosotros también. Cuando el egoísmo llega a lo más alto de nuestra vida, nosotros dejamos de ver a los demás en su dificultad, dejamos de ver a Jesús incluso y nos empezamos a ver a nosotros mismos y nos cerramos a la dificultad de los demás, porque yo quiero que Jesús solucione mi problema y mi dificultad. Viene Jesús y le dice, no tengan miedo. ¿Por qué tienen miedo? Es que no tienen fe. Ojalá, hermanos, que perdamos el miedo y nos depositemos en la confianza de nuestro Señor Jesucristo y que no perdamos la fe, que no la perdamos. Hermanos, hoy celebramos domingo cuarto del tiempo ordinario la presentación del Señor, que en otros lugares se celebra también a Nuestra Señora de la Candelaria. Hermanos, la primera lectura tomada del profeta Malaquías se nos habla precisamente de el envío de un mensajero que va a preparar el camino. Y miren que ya va entrando. Es decir, Dios envía a preparar el camino para la llegada de su Hijo. En la segunda lectura que leíamos hoy en Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 18, se nos presenta este pasaje muy hermoso. Dice que todos los miembros de una familia tienen una misma sangre. Por eso Jesús quiso ser de nuestra sangre. Es decir, Jesús quiso ser de nuestra familia. Y quiso ser de nuestra familia para morir y así destruir la muerte que a nosotros nos mantiene esclavizados. Dice, quiso destruir la muerte para que no fuésemos esclavos de la vida. Cuando nosotros nos aferramos a este mundo temporal, a este mundo material, vivimos peleando por cosas sin sentido. Pienso a tantas personas que se aferran a una casa, a un solar, que se aferran hasta a un televisor, a cosas ridículas. Cuando uno se muere no se lleva absolutamente nada. Pero si nosotros trabajáramos por el bien nuestro, por el bien de los demás, para ser buenos y dejar cosas buenas en este mundo, por ejemplo, dejar buenos hijos para este mundo, sería genial. Ya les voy a decir por qué. Jesucristo se hace uno de nosotros, se hace de nuestra familia, para enseñarnos a alcanzar lo más alto de nuestra dignidad como seres divinos, imagen de Dios. Hermanos, reflexionamos hoy el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 22 al 40. Fíjense que esto es muy especial. Dice Lucas, transcurrido el tiempo de la purificación de María. Todos sabemos, bueno, no todos, pero según la ley de Moisés, la mujer que daba luz debía de pasar un tiempo de purificación antes de ir al templo. Y pasado el tiempo de la purificación, iban a presentar al niño 40 días después del nacimiento. Lo hermoso que nosotros nos encontramos en este texto es que de entrada se nos presenta a una familia responsable, a un papá y a una mamá responsables. Ellos son movidos por la ley. Van a presentar al primogénito. La ley decía que todo primogénito debía ser presentado y ofrecer un becerrito, pero como ellos eran pobres, entonces presentaron un par de tórtolas o 2 pichones, nos dicen los textos sagrados, un corderito. Pero llega José y María, padres responsables, a presentar al niño en el templo. Hermanos, esta es una práctica histórica dentro de la iglesia.
Si usted, papá, mamá, quiere ir a presentar a su niño al templo, vaya. Vaya, esta es una práctica histórica dentro de la iglesia. Hay muchos sacerdotes que no la hacen o que no les gusta hacerla. Pero esta es una práctica que se hacía y se ha hecho dentro de la iglesia durante los 21 siglos que lleva predicando y anunciando la buena nueva. El detalle más hermoso que quiero volver a mencionar, a poner en negrita es, nos encontramos con papá y mamá responsables llevando a su hijo al templo a presentarlo al Señor. ¿Por qué? Porque un hijo es un don de Dios, porque la vida es un don. Por eso van estos padres responsables a presentar a su hijo al templo como un agradecimiento a Dios. Tú me lo diste, yo te lo entrego, yo te lo presento. Gracias. Papá y mamá responsables. Desgraciadamente hoy carecemos muchísimo de padres responsables. Nos encontramos con dos personajes muy importantes dentro de este texto, Simeón y Ana. José y María son movidos por la ley, pero Simeón y Ana son movidos por el Espíritu Santo. Es bellísimo. Simeón es un hombre justo y temeroso de Dios, y Ana es una servidora de Dios. Ana, una mujer que enviudó y se dedicó a servirle al Señor. Hay muchas personas que no pueden vivir solas, que no logran vivir solas, porque la soledad les da temor. Vieran qué hermoso que es vivir solo, vieran qué hermoso. Ellos, Simeón, llega al templo impulsado por el Espíritu Santo y Simeón hace una oración bellísima que nosotros hacemos todos los días cuando rezamos completas. Dice que es un cántico evangélico. Dice, ahora Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Le decía a los hermanos hoy en la parroquia, le decía, celebramos también a Nuestra Señora de la Candelaria no porque María llevase una vela encendida en la mano, que sí, que bendecimos velas hoy. Se celebra también en la presentación del Señor a Nuestra Señora de la Candelaria porque la Virgen María lleva en sus brazos a la luz del mundo, a la luz de las naciones, a Jesucristo. Por eso usted y yo estamos invitados a no simplemente significar una vela en la mano y ya. Estamos invitados a llevar a Jesucristo, que es la luz del mundo, a llevarlo, a testimoniarlo, a proclamarlo, a anunciarlo, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestro ejemplo. Esto lo he dicho muchísimas veces. Las palabras se obedecen, pero el testimonio se imita, que es muy diferente. Las palabras se obedecen, pero el ejemplo se imita. Papá y mamá, las palabras se obedecen, pero el ejemplo y el testimonio se imitan. Por eso sus hijos imitan sus ejemplos, obedecen sus palabras. Y hoy nosotros nos encontramos con este texto que alumbra la vida familiar de una forma responsable y cristiana para todos aquellos que decidieron vivir la vocación del matrimonio. José y María volvieron a Galilea, a Nazaret, y el niño iba creciendo y fortaleciéndose en sabiduría y gracia de Dios. Hoy podríamos hacernos una pregunta muy particular para todos los padres de familia. ¿En qué van creciendo y fortaleciéndose sus hijos? ¿En sabiduría? ¿En gracia de Dios? ¿O solamente en estatura, en malos hábitos y en antivalores? Porque no se atreven a responsabilizarse y a educar a sus hijos en la fe. Ciertamente, hablarlo desde aquí se vuelve fácil porque yo no tengo hijos. Pero
un consejo, como lo dijo San Felipe Neri, hasta el mismo Satanás hay que recibirlo porque es para el bien nuestro y no para el que lo da. Por eso, hermanos, invitarles a que ustedes puedan renovar en ustedes la responsabilidad de llevar a sus hijos al templo, de ir y ofrecérselos a Dios y de irlos educando y formando de tal manera que puedan crecer no solamente en estatura, no solamente en conocimientos de todas las ciencias que hoy nosotros tenemos, sino también en sabiduría y gracia delante de Dios. Que el Señor le bendiga, le guarde, le fortalezca y que en su momento Él le haga ver su rostro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.